Bueno, Ok. buenas tardes. Es un placer para mí, para Ergo, tenerte acá en esta entrevista, siendo parte del Festival Internacional de Poesía de parte de Ergo. Y bueno, sin más, te doy la bienvenida. Vamos a hacer una serie de preguntas respecto a lo que es el trabajo editorial, más que nada. Y más que nada para informar a la gente y dar a conocer la editorial como una opción para la publicación de poesía y demás. Entonces, nada, empezamos con las preguntas. Sorry. Bueno, muchas gracias. Compártame su papel y responsabilidades en la editorial. Bueno, Círculo y Punto nació como una idea basada primero en servicios de diseño editorial, cuando yo trabajaba en una oficina de arquitectura. Es curioso porque nacimos dos empresas en ese tiempo. Bueno, dos organizaciones, como quieras verlo. Río Urbano, que rescata los ríos de San José, y Círculo y Punto Ediciones. Éramos dos compañeros, ¿verdad? Que trabajamos en la misma oficina de arquitectura, ¿verdad? Alonso Briceño y yo. Eh, y los dos nos comentábamos y nos dábamos apoyo. ¿Cuál era? ¿Qué quieres hacer, verdad? Porque todos los que estudiamos arquitectura queremos hacer alguna otra cosa. No sé por qué. Eso se lo puede preguntar a, a Mundo y Raimundo. Y todos los arquitectos tienen una profesión secreta, ¿verdad? A veces no la tienen, a veces no es explícita y a veces sí, ¿verdad? Algunos tienen cuerpos en el sótano, pero eso es otro tema. Y entonces, bueno, yo dije, voy a empezar a estudiar por mi cuenta diseño editorial, porque tenía unas ediciones de poesía muy bonitas, todavía los guardo. Yo decía, esto no es muy diferente a un plano, esto tiene ejes, esto tiene proporciones, esto tiene estructura, orden, ritmo, todo eso me fascinó, ¿verdad? Entonces empecé a estudiarlos, pasé 2 años como loco estudiando casi que solo tipografía. Bueno, obviamente ya tenía formación en otro tipo de cosas, más de composición, y ya empecé a ofrecer servicios. Más adelante, la editorial, yo ya estaba afincado en Iberia y di el paso siguiente, ¿verdad? Que ya era la formalización como una editorial. Fue cuando edité mi primer y único libro de poesía, sobre todo para ver las calidades de impresión y todo eso. No me urgía, ¿verdad? Pero era un libro experimental en ese aspecto. Posteriormente, el proyecto le llamó la atención a Steven Cubillo, que ha sido como, bueno, hemos sido nuestras manos, izquierda, derecha, depende. Y entonces hicimos una junta muy bonita y la editorial se expandió, ¿verdad? Más allá de los servicios, más allá de Guanacaste, más allá de La Juela y más allá, y espero que siga más allá todavía. Y luego se nos unió Juan Carlos Abarca y somos como el núcleo, ¿verdad? El núcleo, nos faltaba la experiencia también de Juan Carlos y el sosiego, ¿verdad? Y esa parte más madura que a estos dos locos nos diera un poquito más nos aterrizara un poco más. Y bueno, y ya por dicha, creo que hemos llegado a un momento de equilibrio y entonces es una editorial, bueno, obviamente toda editorial es un negocio, pero para nosotros no es solo un negocio. Es que si fuera un negocio, editaríamos cualquier cosa, ¿verdad? Como otros. Pero tenemos una idea, ¿verdad? Que es acompañar al escritor, ¿verdad? Estar siempre al lado de esta persona, eh, tanto en las ferias, tanto en el acompañamiento, tanto en el trabajo de su obra antes de publicarse y todo eso. Entonces es algo como, hay también como una comunidad alrededor de la editorial y un deseo de compartir tanto de los escritores como de los editores, de compartir la pasión, ¿verdad? Por la literatura y por siempre mejorar lo que estamos escribiendo. Muchas gracias, Sonia. Siguiendo eso que me estás contando, ¿verdad? Del enfoque de la editorial y demás, ¿cómo podrías definir
¿Cuál es ese distintivo de la casa editorial de Círculo y Punto como madre? Ok, vamos a ver, tenemos varios distintivos. Uno es que somos muy cuidadosos con los estándares editoriales, ¿verdad? Tratamos de seguir lineamientos editoriales que siguen editoriales como Penguin, Alfaguara, etcétera, ¿verdad? Planeta, o sea, todo del orden de las páginas, jerarquías de títulos, elección de tipografías de calidad, etcétera, ¿verdad? En Mm, ese aspecto somos muy cuidadosos. A veces más bien muy conservadores, porque podríamos hacer un poquito más de loco, ¿verdad? Que eso es lo que queremos mm, con un nuevo sello que está por salir. Y por otro lado, bueno, también siempre hemos tratado de mantener unas tarifas accesibles, ¿verdad? A todo el mundo, que no, que la calidad editorial no se haga exageradamente cara. Es que a veces nos cuentan, mira, es que cotizamos en tal lado y nos dan unos números astronómicos ujú, y uno dice, bueno, yo debería estar en un yate, pero no, 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 mi deber es con la literatura. Y después es el acompañamiento al escritor. Le somos muy honestos. Digamos, por ejemplo, llega una escritora y nos dice, mira, tengo este material. Nosotros le damos una evaluación previa y le decimos, vea, ustedes sí, está bien, el material está bastante trabajado en esos aspectos, pero todavía tiene carencias en estos otros. Si fuéramos una editorial que nada más nos interesa el dinero, le decimos, usted es una genio y publique ya ujú. 1000 ejemplares. Nosotros le decimos, no, se puede mejorar todavía eso. Todavía más. Ok, tuvimos una interrupción. Sí, ahí. Ok. Este, ok, siguiendo con esto que me hablabas del Ujú. distintivo de la casa editorial y el acompañamiento y Ujú. demás, hablabas también sobre, digamos, son sellos, ¿verdad? Lo que tiene Círculo y Punto. Sí, ¿Podría, correcto. podrías expandir un poco más esa visión, yendo, fomentando más la parte creativa y, y como innovación también de la casa editorial? Sí, correcto. Como te decía anteriormente, nosotros le decimos a los autores que hay varias necesidades. Hay autores que sí se comprometen a trabajar la obra, Mm, ¿verdad? Profundizar en todos los ejes, ¿verdad? No solo en forma, sino en fondo. Entonces, esos escritores generalmente van para Círculo y Punto, que es nuestro sello principal. O cuando son autores ya literarios muy curtidos, o son temas muy complejos, ¿verdad? Pero Círculo y Punto es un sello que sí requiere mucho trabajo, ¿verdad? Eh, Algunas veces hay escritores que nada más desean expresarse o empiezan a experimentar, ¿verdad? Con la literatura y tienen la necesidad de publicar por las razones que sean, ¿verdad? Para eso tenemos la oferta comercial, que es Nudo Sin Fin. Nudo Sin Fin es un sello para una salida rápida para esa necesidad. Las calidades son exactamente las mismas, más bien Nudo Sin Fin es mucho más personalizable. Se puede hacer todo lo loco que quieran, ¿verdad? Eh, digamos, y toda la experimentación que se quiera. La línea principal es un poquito más conservadora en lo que se refiere a diseño. Pero entonces, Nudo Sin Fin es para, eso sí, el texto tiene que estar al menos gramaticalmente correcto. Hemos tenido, en eso sí somos muy estrictos, ¿verdad? No nos gusta ser chapuceros. Y aún así siempre se van pulguillas. Todas las ediciones del mundo tienen pulgas. Eso es una máxima universal, ¿verdad? Yo a veces agarro mi libro y digo, ay, mira este punto, mira, aquí me falta una coma. Mm. Es muy triste, pero bueno, todos nacemos con algún lunarcito, ¿verdad?
Bueno, y después ahora tenemos un sello que muy pronto va a salir, se llama Veleros de Papel. Ujú, Es un sello para ediciones muy cortitas y un tamaño reducido, es un tamaño coqueto, por así decirlo, como para regalo. La idea es que sean parte de textos, eso es para autores que sí están comprometidos en trabajar su obra, es un producto intermedio, ujú, pero que necesitan o quieren compartir parte de su trabajo en curso. Entonces, mientras trabajan un libro completo de poesía, les damos la opción de hacer un pequeño folletín muy estético, muy lindo, para que compartan en los recitales una colección de 10 12 poemas o más, ¿verdad? Así como que puedan leer 3 4 o 6 cuentos de su autoría ujú. y que puedan, y la idea es que estos folletines puedan compartirse entre las personas, ¿verdad? Entonces, ese tercer sello es como una salida para un trabajo en curso, ¿verdad? Y para mantener ese espíritu de la literatura que se basa en compartir y hacer comunidad en el famoso mundillo. Ujú. Ok. Ya desviándonos un poco hacia lo que son los lectores, ¿han notado alguna evolución en los géneros literarios que las personas buscan más? Para ustedes como editorial es importante adaptarse a esas tendencias. Bueno, sí. Em, sí y no. Vamos a ver. eh, Cuando hablamos de género literario, ya todo eso está inventado. Ujú, No estamos, no nos metemos en terrenos que no haya pasado gente antes, ¿verdad? Eh, Obviamente que existe romance, terror, ciencia ficción, etcétera, ¿verdad? Y en todos los géneros, nosotros, eh, digamos, Veleros de Papel está pensado muy para eso, ¿verdad? Sin embargo, sí le damos un seguimiento a los autores, ¿verdad? Y eso es otro de los distintivos de la editorial. Cuando un autor llega y quiere, ¿verdad?, trabajar la obra, nosotros, tanto Juan Carlos, Steven como yo, pues somos muy fanáticos de la narratología, ¿verdad? Que es el estudio de la narración. Yo tengo un poquito más de experiencia en poesía, pero es que la poesía es tan subjetiva que uno se mete en unos barriales, ¿verdad? Entonces, a veces es mejor ni comentarla, a veces es mejor rechazarla de plano o aceptarla completa, Mm, ciega, ¿verdad? sí. Em, entonces, sí guiamos a los autores para que vayan corrigiendo los vicios literarios más recurrentes. Mm, Em, eso sí lo hacemos, ¿verdad? Y lo mismo, aunque la literatura sea de género, pues si te vas a meter en las reglas del género y todo, pues que sea el trabajo lo más pulido posible, que no sea tan genérico, valga la ujú, redundancia, ¿verdad? Que no sea un libro igual a otros y que, por ejemplo, si nos va a ofrecer fantasía, que no termine en esos finales, Dios en la máquina, ¿verdad? Donde al final llega un ente ahí que lo rescata todo. No. Vamos a ver, vamos a trabajar fantasía, pero vamos a trabajarla bien. Vamos a trabajarla vamos a meterle buena carga de simbolismo, vamos a hacer una trama buena, tratando de buscar la originalidad, de que no parezca una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una trilogía, que es ujú, una fotocopia de otra, ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que buscamos y por eso buscamos lectores escritores que acepten ese reto y los hemos encontrado. Al principio pensábamos, no, es que la gente se nos va a alejar si les decimos estas cosas. Y no, entre más les decimos estas cosas, más se emocionan y se ponen a trabajar. Y la Ujú. capacidad humana y de los escritores de mejorar su trabajo es increíble en poco tiempo. ¿Verdad? Es increíble y eso es quizá la cosa que más nos llena de satisfacción en la editorial, ver a un escritor crecer. Claro. Ok. Y referente a esa misma responsabilidad social que ustedes tienen, ¿verdad? Para con sus escritores, ¿cómo equilibran, cómo hacen o cómo alcanzan ese equilibrio con la neutralidad de la editorial, de no, de mantener ustedes esa línea y no empezar a desviarse
hacia alguna tendencia. Ok, es la honestidad. Y nosotros somos muy, muy honestos. Decimos, bueno, usted, por ejemplo, su su trabajo puede llegar a trascender mucho, ¿verdad? Puede ser un trabajo muy pulido y muy trabajado, pero no espere réditos rápidos. Ujú, También, o su trabajo eh, tiene una trama súper interesante, pero usted, digamos, tiene una sintaxis fatal y eso le va a tomar varios meses de trabajo. No se desespere por publicar. ujú, Vamos a hacerlo bien, hasta que todo esté en su punto correcto. Obviamente no vamos a pedirle eh, que haga un Quijote o un Fausto, pero digamos, porque entendemos que las primeras obras siempre tienen, o sea, no van a ser obras maestras de ningún ujú. escritor. Bueno, algunos genios, sí, de los que Pero nunca es- estaré yo. Espérate que tengo Y un sí, compañero no aquí. te preocupes, Dale. pero va a ser una obra digna y Ajá. le va a dar la posibilidad de hacer una carrera de escritor. Y respetamos las voces. O sea, por ejemplo, tenemos novelas con temáticas de muy diversa índole, cuentos y todo, pero no le decimos al escritor, no, ajustese a esto otro, no. Vemos por dónde va la línea y decimos, bueno, le recomendamos tales autores, le pueden interesar, Ujú, o tal vez él viene y nos sorprende y nos dice, "Oh, leía tal y este otro y por Dios, y entonces es uno el que tiene que ir a estudiar, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, es un trabajo muy bonito porque también tenemos una comunidad de escritores de autores ya publicados, en donde nos damos apoyo mutuamente en las ferias. ujú. Si alguien descubre algo, si alguien descubre un autor o una técnica literaria, la comparte con otros y así, ¿verdad? Hemos ido formando una comunidad alrededor de la editorial. eh, una idea que al principio parecía muy loca, Ujú. Steven, pero después funcionó increíblemente, ¿verdad? Y nos Sí. sobrepasó. Entonces, llegó un momento donde los mismos editores nos sentimos parte de un grupo mayor, ¿verdad? Bastante, muy, muy democrático, muy democrático. Y siempre estamos abiertos, otra diferencia, siempre estamos abiertos a las sugerencias de los autores. Dicen, mira, esta nueva forma de marketing o mira, vi este tipo de portadas o tal cosa, y entonces, ya, puede servir, ¿verdad? Es una retroalimentación muy bonita. Claro, claro, claro. Y digamos, bueno, vos como persona, entiendo por lo que hemos compartido, los que me has comentado y demás, has tenido ciertas o has provocado inconscientemente ciertos escándalos en el mundo, mundillo literario. ¿Cómo cómo equipara o cómo juega con eso la editorial a favor de, valga la redundancia, de sí misma, de la editorial como tal? ¿Cómo usan a Soren? Porque, Bueno, no sé, hay cierta intención, pero también sé que no hay intención para hacer mayor escándalo. Entonces, ¿cómo juegan con eso? es un tema interesante porque yo empecé más metido en el mundillo de la poesía antes de meterme a editar, ¿verdad? Ujú, Yo desde los 2000 ya andaba por ahí, en los grupillos, en los recitales, leyendo a tales autores, viendo, eh, no sé, poesía contemporánea. Y después hubo alguna polémica en el pasado con cierto tipo de... Son polémicas recurrentes en el mundillo, no es nada del otro mundo. ujú, Entonces, yo he tenido una carrera literaria, eh, aparte, muy personal, no muy social, pero por alguna extraña razón todo el mundo me conoce, yo no sé por qué. Eh, pero, pero digamos, está el Soren Vargas, ¿verdad? Poeta, que me gusta más escribir narrativa. ujú, Eh, y entonces, y está el Soren Vargas, editor.
Lo que pasa es que en persona, obviamente, en redes puede parecer uno más, más socarrón o más agresivo de lo que la gente se puede Ujú, imaginar. Pero digamos, el lenguaje irónico, eh, digamos, el lenguaje irónico, eh, cierta crítica y cierto distanciamiento, ¿verdad? De las corrientes literarias del país siempre me caracterizaron. Entonces, la gente que me conoce sabe que eso es parte de mi ser y que yo no, y que no pasa nada, ¿verdad? Que me ujú. hablan normal. Yo no tengo ningún problema. Si me invitan a un recital, yo voy. Si me invitan al mundillo a tomarme unas cervezas, yo voy. Y así hay que leer en la barra, chingo, yo lo hago. Eso no tengo ningún problema. Las fotos son penosas, pero pues, contra eso ya no podemos hacer nada. De por sí todo se viraliza un día y después pasa, ¿verdad? Sí, sí. Y la diferencia es que sí, profesionalmente, sí hemos tratado de ser muy rigurosos. Entonces, estamos los autores, porque Juan Carlos y Steven también son escritores, ¿verdad? Ujú, Ellos manejarán su imagen a como quieran, ¿verdad? ujú, Eh, en mi caso, yo tengo mi estilo y todo, pero entre los tres somos muy, muy rigurosos con el trabajo profesional y eso eso la gente lo nota mucho. ujú. Entonces, creo que no ha habido una interferencia hasta ahora, Okay. ¿verdad? Entonces, las personas que ven nuestro trabajo simplemente les gusta y si no les gusta, pues al menos no los han dicho. Y si no nos gusta, somos los primeros que le preguntaríamos por qué y que nos digan porque Ajá. vamos a mejorarlo. Sí, sí, claro, claro, claro. Ok, para aquellos que sueñan con ser autores y colaborar con editoriales, ¿tienen algún consejo? Eh, bueno, con ser autores, publicar es una parte de la vida de un escritor, es una parte obviamente importante. Hay gente que dice, no, es que escritores nada más, me pregunté, todos queremos publicar, o todos queremos ser escuchados, todos queremos ir a un recital, causar un impacto en la gente, porque así medimos nuestros escritos, medimos el público, vemos por dónde va la cosa. Si no, en la mente de un escritor todas estas cosas se pueden convertir en un torbellino, ¿verdad? Ujú, Sin salida. Son comunes los escritores deprimidos o con problemas de todo tipo, ¿verdad? Y esa parte social también, de ser personas que hacen un trabajo esencialmente solitario, pero que necesita ser compartido, aunque sea leídos entre escritores mismos, no importa. Eso es súper necesario para mantener ese equilibrio. Por eso el mundillo literario es un mundillo y no dejará de serlo porque todos queremos reunirnos. Mira, vamos a echarnos ujú, unas birras. Mira, te leo un poemita. Como decía el meme, es una sucia treta para leerle ajá. sus poemas. Pero es que siempre es una sucia treta para leer los Siempre es, poemas. Sí. Entonces, es que es muy divertido, muy interesante. Y todos vamos a hablar de otros escritores y yo sé que hablan de mí. Es que vamos a ver, porque estamos viendo ideas, pensamientos, cosas muy íntimas de las personas puestas en papel. Y eso nos hace preguntarnos cómo es el mundo mental de esta persona, ¿verdad? Ujú, En los escritores especialmente, obviamente en los artistas en general, ¿verdad? Porque son cosas extrañas, nuevas, inéditas, que agarra técnicas de acá y de dónde sacó este tema, ¿verdad? Entonces, el cotilleo, ¿verdad? El chisme, ¿cómo es que dice Steven Pinker? El chisme es una verificación de la calidad de la ajá, información. ujú, Es absolutamente parte, ¿verdad? Y necesaria de este mundillo. ujú, Y no nos vamos a escapar, ¿verdad? ujú, Habrá líos de faldas y todo, y cierta endogamia porque es un gremio chiquitito, ¿verdad? ujú, Entonces, todo eso hay que lidiar con el mundillo literario para que sepan los escritores. O sea, tienen que aceptar la parte íntima del trabajo, la parte social esta, y claro. luego viene la parte de publicar, que es todo un proceso, es toda una mejora, es una negociación con el editor, que a veces puede estar en lo correcto, a veces no. Ujú, Eh, Luego viene una parte de promoción del libro,
Luego tienen que empezar a gestionar su propio stock, sus ventas, ujú, recuperar la inversión, así como cuando la editorial invierte, tiene que pensar en lo mismo. Y claro. es un mundo para el cual hay que prepararse, ¿verdad? Ujú, Y más ahora que estamos compitiendo con TikTok, con Instagram, con Facebook, con todo ese ruido del mundo, ujú. con todo La eso estamos espontaneidad compitiendo. también. Correcto, correcto, todo en inmediatez, ¿verdad? Y la literatura y la lectura es un placer sosegado. Ujú, Entonces, hay que cuidar, hay que encontrar muy bien a los lectores, hay que irlos viendo desde el puro principio, hay que chinearlos, ¿verdad? Hay que estar con ellos siempre, ¿verdad? Ya no estamos en esas épocas del escritor soberbio, no, no, todo lector en este momento es un granito de oro. claro. ¿Y cómo hacen esa búsqueda de esas nuevas voces y satisfaciendo también a esos lectores? Bueno, nos llegan, eh, la ventaja de haber hecho junta con Steven es que él ya tenía experiencia en los talleres literarios, ¿verdad? Ujú. De pluma independiente. Steven y yo hemos sido muy vilipendiados, digámoslo así. Sí. Nos hemos acarreado, no sé cuántos enemigos tenemos que no los conocemos, no sabemos quiénes son. A veces nos llega el chisme, es que le caes mal a tal y ese chorbo quién es, o esa de dónde salió. Sí, Eh, sí, pero es que hacemos lo que nos gusta, ¿verdad? claro. Algunos académicos se resienten, eh, es que son los académicos los que deberían dar esos talleres, pero ahí están sentados, y además no es lo mismo conocer mucho sobre un tema que, primero, que saber enseñarlo, Ujú, y ya es el juego literario, ¿verdad? El juego literario tiene mucho que ver con las herramientas que uno los agarra. Obviamente, no estoy despreciando a los académicos, son gente súper erudita y todos son ujú, portadores de saber, pero digamos, un escritor, un artista agarra los saberes de todo lado, de todos los recursos que tiene para ujú, interpretar la realidad, y eso eh, solo se aprende, ¿qué te digo? En la práctica, ¿verdad? Y los ujú, talleres son muy importantes porque uno puede estar muy equivocado, eh, pensando que está viendo lo que cree que es verdad. ujú, Pero y cuando conoce un montón de voces y ve las diferentes visiones que hay, ya empieza uno a soltarse de un montón de ataduras mentales que ujú, más bien restringen la creatividad. Los claro. talleres sí son importantes, Ujú. por más que no son lo único. Hay momentos del escritor se separa de los talleres, sigue su camino solo, ¿verdad? Ujú. Entonces sí. Ok, vamos cerrando. Soren, no sé si quisieras compartirnos, si quisieras compartirnos un poema de tu autoría para Hijo, darle un cierre a esta entrevista. pucha, yo tampoco sé si quisiera compartirlo, pero vamos a ver. O alguno de los que hayan publicado recientemente. Bueno, voy a leer un poema mío. Este es de los más recientes. Obviamente, obviamente yo, bueno, soy una persona muy visual, de formación muy visual, y Ujú, mis poemas me parece que se ven. Y este especialmente que tiene que ver con el paisaje de mi provincia. Se llama El Verano 4. En realidad no sé cuántos títulos he hecho con el verano, ya perdí la cuenta. Yo le puse un número por ponerle, ¿verdad? Comienza así. Mi primavera es la época cuando el viento bota las flores. Mi verano no reverdece, sino que se quema. No tengo un otoño, sino tímidas hojas en el corredor que vienen a esconderse del sol. El invierno trae las lluvias, pero no es más que una nube cobarde. Aquí siempre reina la incandescencia, a veces reveladora, a veces ciega. Faltad vos en este feudo, doradas como tus hombros las colinas, suaves como la brisa seca tus palabras, anchos como la luna diurna tus ojos, blancas como playas tus manos, silenciosa mi espera en la estación de la luz.
Soren, muchas gracias de verdad por compartir este rato con nosotros. No sé si quieres agregar algo más de mi parte, sumamente agradecida con vos, con Círculo y Punto, con Juan Carlos, con Steven, y con todos los que he logrado conocer a través de ustedes, principalmente yo a nivel personal, te hago este agradecimiento. Y por parte de Ergo, es un honor tenerte acá con nosotros compartiendo. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, de mi parte no, mi agradecimiento a ustedes por el gran trabajo que hacen y por todo y por todo ese apoyo y ese ánimo y esa visibilización, palabras de moda que le dan a los escritores, ¿verdad? Que tenemos pocos canales y tenemos que competir, como ya hablamos, Ujú. con un montón de estímulos, ¿verdad? Entonces, nosotros contentísimos, sepan que siempre estamos abiertos en la editorial, no vamos a andar persiguiendo su dinero, pero si nada más quieren llegar a conversar y traer pan y café y mortadela, vamos a conversar de literatura y de edición y de todo lo que Ujú. quieran, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos las puertas abiertas, asistan a ferias, si pueden asistir a los talleres de pluma independiente, y si asisten a ferias, obviamente no compren todos los libros que les dé la gana, pero pasen al estándar. Un círculo y punto. Bueno, Ujú. muchas gracias, Soren. Nos estamos viendo. Bueno, gracias a vos, Steph. Que tenga Chao. linda tarde. Ok, Igual. chao.